Hola hermanos, el día de hoy 24 de marzo del 2025, pues es lunes de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. Ya cruzamos la mitad de los domingos y por eso de aquí en adelante el tema, al menos esta semana sobre todo, bueno, mañana vamos a interrumpir un poco porque es la solemnidad de la Anunciación del Señor. De mañana, 9 meses más tarde, es Navidad, para que vean ustedes. Bueno, en fin, el tema va a ser el bautismo. Sí, porque claro, recuerden que la lógica de la cuaresma es preparación a la Pascua. En la Pascua lo que se conmemoraba o cómo se conmemoraba la Pascua, o se sigue conmemorando, es con la renovación de nuestro bautismo o con el bautismo de los catecúmenos, de los que se están preparando precisamente en estos días. Así que para allá vamos. Pero antes de eso les quiero hablar de una beata interesantísima. Padre, todos los beatos y todos los santos son interesantes, claro que sí. María Karlowska, que es la 11ª, imagínense ustedes, la 11ª de la familia formada por don Mateo y doña Eugenia, polacos. Ella nace en septiembre de 1885 y como les digo, vamos, una familia numerosísima, muy creyente, muy católica. Ella pues inicia su vida eucarística en 1875 y para 1882, o sea, es apenas una muchacha, pues decide firmemente hacer voto privado de castidad. Y ahí su confesor pues la permitió, le dijo que no había ningún problema, que siguiera adelante. Ese mismo año, ella pierde a sus dos padres. Mueren en el lapso de apenas un par de meses, ¿no? Tenía un sacerdote, un primo que era sacerdote carmelita descalzo, él le va a auxiliar, la va a ayudar, y luego fíjense que tenía familiares famosos ahí en Polonia, ¿no? Hay una familiar que es pintora famosa, reconocida, Stanislava. Bueno, y entonces se tiene que trasladar con la hermana mayor, se van a vivir a Berlín, allá aprende a hacer el oficio de costurera, ¿no? Y bueno, y colaboraba con ella, pero luego ya regresa a Polonia porque las cosas no iban del todo bien allá. En 1892, y aquí está el punto de inflexión, este es el cambio en la vida de ella, se encuentra con una muchachita necesitada que se llamaba Francia, eso es lo que diría Frank en polaco, y entonces ella se da cuenta, aquí está, esta es la llamada de Dios, por aquí me quiere el Señor me quiere sirviendo a este tipo de muchachas. Y de hecho, fíjense que ella se va a dedicar al cuidado de las prostitutas. Sí, sí. Ella buscó la manera de sacarlas de esa vida, ¿no? Y entonces, pero en el caso de Frank es la situación de la pobreza y todo aquello, ¿no? Y ahí cambia la vida de ella, como les digo. Ya saben ustedes por dónde cojeo yo, y entonces, pues sí, devotísima del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, devotísima del Sagrado Corazón de Jesús. Y promovía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que esto es lo que ando haciendo yo también. En fin, finalmente decide, entonces da cuenta para poder atender a las jóvenes en situación de desamparo, que es necesario fundar una congregación que se ocupe de ellas. Y así nace la congregación miren, las hermanas tienen un nombre un poco extraño, ¿no? Porque es una congregación con doble nombre, es que eso siempre pasa, ¿no? Y entonces las hermanas del Divino Pastor de la Divina Providencia, así se llama. Solo están en un par de países, ¿no? Están en Polonia, están en Kazajstán, pero sí, bueno, ¿qué más? Y resulta que ella, entonces, la congregación que la funda en 1896 y luego va a ser aprobada pues de manera diocesana para 1909. O sea, imagínense, se tardó su buen rato. Fíjense que al momento de hacer ella la profesión solemne se cambió el nombre y se puso María de Jesús Crucificado. Vaya, amor que tenía definitivamente, ¿no? Y ya les digo, va a morir el 24 de marzo de 1935, solo que esa pobre sufrió una enfermedad bastante prolongada, si lo quieren, y fue enterrada, la velaron ahí en la casa madre de las hermanas,
del buen pastor de la divina providencia, estuvo, del divino pastor, no del buen pastor, del divino pastor, ya les digo, pues, a veces se confunde uno hasta con los nombres, ¿no? Fue enterrada ahí a los 4 días, el 28 de marzo, pero luego creo que la trasladaron a otro lugar más adelante, en 930 y tantos, o, bueno, igual. No, son, sí, perdónenme que a veces se me va a mí la idea, pero creo que fue más adelantito, o en ese mismo año, en el 35 creo, que la trasladaron. Bueno, fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II un 6 de junio de 1997. Bien me acuerdo yo. Van a decir, de la fecha de la beatificación. No, me acuerdo de la fecha, porque era día del Sagrado Corazón de Jesús. Ay, ¿cómo sabe usted que el 6 de junio de 1997? Es que yo fui ordenado sacerdote el día siguiente, el 7 de junio. Era día del Inmaculado Corazón de María. Entonces, por eso yo sé que el último día que yo celebré la Santa Eucaristía como diácono fue el día del Sagrado Corazón y fui ordenado sacerdote el día siguiente. Ese día, el día 6, perdón, el día del Sagrado Corazón, como ella tenía una gran devoción al Sagrado Corazón, pues San Juan Pablo II la beatificó en Polonia. Vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura es un poquito extensa y van a ir entendiendo el elemento del bautismo, ¿no? Aquí queda clarísimo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, evidentemente el bañarse en el agua es un signo del bautismo, que purifica, que limpia, que nos sana completamente, que nos vuelve la piel como la de un niño. Vamos, la inocencia de un niño, digamos. Claro, eso es el bautismo, porque lo que vamos a hacer al renovar nuestras promesas bautismales, si lo recuerdan, lo tenemos claro en el corazón, ¿no? Es que antes vamos a renunciar. Vamos a renunciar a las seducciones del mal, vamos a renunciar a Satanás, es la tercera renuncia, ¿no? Bueno, además, piénsenlo, ayer se ha hecho el primer escrutinio, el domingo se debe hacer el primer escrutinio, el tercer domingo de Cuaresma es el primer escrutinio para los que se van a bautizar en la vigilia de la Pascua. Y se podía haber leído, eso es una opción también, el Evangelio de la Samaritana: dame de beber. Bueno, entonces va muy bien, ¿no? La idea esta del agua, el agua que purifica, el agua que sana, el agua que salva, el agua que me devuelve a una realidad completamente nueva, distinta. Eso es. Renovamos en la Cuaresma, bueno, en la vigilia de la Pascua, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Vamos a renovar que nosotros somos bautizados, que queremos vivir. A veces somos como Naamán, un poco impulsivos, porque quisiéramos las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo. Pues no, es a la manera de Dios. Es según el criterio de Dios, es la manera de proceder de Dios y punto. El agua en toda su simpleza es sanadora. Es sanadora, piénsenlo. Bueno, cuando bendecimos agua, por aquí tenía hace poco un botecito de agua bendita, la oración esta, que la oficial que hace la iglesia,
Es una oración tan bella que nos recuerda que precisamente eso, ¿no? Que nos recuerda esta agua que nos recuerda nuestro bautismo. Pues sí, ¿no? Y cuando rociamos las cosas, vamos rociando en el sentido de purificar, en el sentido de sanar. Por eso se echa agua bendita sobre los objetos religiosos, por ejemplo, para que sean limpios, que sean puros, y que nos recuerden precisamente una buena medalla, una buena imagen, ¿no? Cómo hace de bien de recordarnos a Dios. Bueno, pero yo quiero subrayar la figura de los criados, ¿no? Fíjense, la israelita, siendo esclava, piensa en su Señor. Qué interesante, ¿no? Y el resto de los criados que le dicen, Padre mío. Interesante, ¿no? Parece ser que este Naamán, con todo y lo que era impulsivo, le tenían cariño a los criados, ¿no? Lo consideraban una persona buena. Qué bonito cuando uno tiene quien interceda por uno. O sea, personas que interceden, que piden por uno, que se acercan al Señor y le recuerdan a uno el camino del Señor, ¿no? Ojalá seamos de esos. El Evangelio hace referencia, ¿no?, a este relato del segundo libro de los Reyes. Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el capítulo 4 de Lucas lo que nos cuenta es el discurso programático, llamémosle, del Señor Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Llega a la sinagoga, desenrolla el libro del profeta Isaías, lee el capítulo 61 de Isaías. Bueno, en ese momento no había capítulo, ¿no? Pero el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la liberación, a devolver la vista a los ciegos. Oh, muy bien. Entonces, y anunciar el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor lo estamos viviendo porque es año jubilar. Ajá. Se sentó Jesús y todos los ojos los tenían fijos. Todos los ojos estaban fijos en él. Nos dice, clavados, dice literalmente el griego. Ajá. Y luego, pero y no es este el hijo del carpintero, no es este, no están aquí sus parientes, y ahí empieza la gente. De ahí entonces lo que sigue, ¿no? Me van a decir que nadie es profeta en su tierra. Y pone esos dos ejemplos dolorosos. Dos profetas tan importantes en Israel que terminan haciéndole bien a un extranjero, a una viuda en Sarepta y a Naamán, que es de Siria. Eso tiene que haberle chocado. Y de hecho lo intentaron despeñar. Pues sí, así padre, pero ¿dónde está la relación con el bautismo? La cruz, la cruz. Es decir, porque precisamente nosotros bautizados asumimos la cruz del Señor. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de Él, pues. Tenemos que vivir como Él. Y al Señor Jesús, hasta en su propia casa, lo intentaron matar, porque el proyecto de Dios no le gusta a la gente, ¿verdad? Preferimos nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestra manera de pensar. Nos molesta que el Señor se quiera meter en nuestra vida, que nos quiera hacer ver por dónde, en la ruta que nos quiere llevar. Por eso, el bautismo precisamente recuerda la muerte. Por eso el bautismo, el baptisein, es sumergir para liberar. Pero hay que sumergirse, hay que dejarse hundir ahí para que queden purificados y lavados nuestros pecados. Tenemos que aprender a morir. Tenemos que aprender a cargar la cruz. Por eso el Señor Jesús, ahí está el modelo. Él, pasando por en medio de ellos, se alejó. Nosotros también tenemos que pasar por en medio de nuestras situaciones y de todo aquello que va en contra nuestro para alcanzar la gloria, para alcanzar la vida. En la fuerza del bautismo, la fuerza de Él, que aunque sea rechazado, y lo seremos nosotros, pues sí, es decir, seamos honestos, ¿no? Es decir, no vamos a ser más que el Maestro, también nosotros seremos rechazados. Les invito a hacer oración. Señor, cura mi mirada apresurada y superficial y ayúdame a contemplar con serenidad y a descubrir la profundidad de lo que acontece. Transforma mi mirada pesimista y ayúdame a ver signos de bondad y esperanza en mi vida, en mi comunidad y en el mundo. No dejes que mire por encima del hombro y ayúdame a ver desde abajo al lado de los más pequeños. Ensancha mi mirada, tantas veces interesada, y ayúdame a ver el sufrimiento de los hermanos y mis posibilidades de ayudar. Purifica mi mirada implacable y ayúdame a mirarme y a mirar con misericordia cuando me equivoco, cuando alguien no hace lo que debe. Dame una mirada creyente para descubrirte en mí
en la vida de los que me ayudan y me necesitan, en la belleza de la creación, en los acontecimientos más grandes y más sencillos, más alegres y más duros de la vida. En fin, Jesús, ayúdame a mirar al Padre, a las personas, al mundo, con el mismo amor con que tú miras a todo y a todos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata María Carlosca, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz lunes para todos.